Seguimos con este último tramo del magazine de hoy en el cual nos vamos a detener en el arte. Vamos a escuchar música a través de una pieza que ha elaborado el Conservatorio como homenaje al célebre poeta Antonio Machado. Pero antes vamos a detenernos en la exposición que alberga el espacio, el Palacio de la Audiencia, aquí en la capital soriana. Hablamos de Amalgama, que cumple su 10ª edición. De hecho, es la primera que está aquí en Soria. Y por ello, para hablar de este proyecto, contamos con distintas artistas que forman parte del mismo. Damos la bienvenida a Gloria Rubio Largo. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y también nos acompaña Cristina García. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar a conocer esta exposición, este proyecto que es Amalgama, 10 ediciones. ¿En qué consiste? Pues mira, Fermín Santos es un editor asturiano de la edición Espata Negra. Entonces él hace este proyecto desde hace 10 años, no sé si en la pandemia alguno me parece que falló, y lo que hace es reunir artistas para que los artistas intercambien obra. Entonces el grabado, que es una manera de democratizar el arte, porque no haces una sola pieza, sino que haces un número total de piezas. En este caso él nos encargó 60 piezas, que 38 son para cada uno de los artistas participantes, es decir, yo voy a tener toda la exposición en mi casa, Cristina tendrá su exposición en su casa, y otras pues para exponer en diferentes lugares, y bueno, pues para que la editorial pues tenga ese remanente. Y nos lo propuso, llegó a la Escuela de Arte de Soria a proponer como... digamos que en la escuela se difundió a todos los profesores, y de esos profesores hemos participado 4. Bueno, estamos Cristina, Alberto Crespo, que es segoviano, Cristina, que es asturiana, Sonia, que es zamorana, y yo, que soy de aquí. ¿No lo dudasteis desde el primer momento? Cuando os llega, por ejemplo, la oportunidad, Cristina, ¿cómo la recibes? Bueno, yo lo leí muy bien el texto, leí muy bien las opciones que tenía y las instrucciones, y lo que más me asustó fue el término edición venal, ¿vale? Todas las estampas tenían que ser 60 estampas, me asustó lo de ediciones venales, porque una edición venal es cuando tienes que hacer algo totalmente igual y es algo para vender. ¿Vale? Todas las estampas tendrían que ser iguales. Claro, estamos hablando de que esas 60 de las que nos has contado, 38 es porque os las intercambiáis y vais a tener una de cada uno, son 60 iguales. Sí, iguales. Son 60. 60 estampas mías, 60 estampas de Gloria, 60 estampas de Sonia. Así hasta los 38 artistas que la conforman, sí, aunque expuestas en el Palacio de la Audiencia está una de esas. No, en Alameda, en el espacio Alameda. En el espacio Alameda hay 38. Hay 38 de los 38 artistas. Está en este caso somos 38 porque han ido cayendo artistas, porque pues por diversas razones no han podido terminar la obra a tiempo, porque tú tienes un plazo para entregar esta obra. Entonces, bueno, no ha habido los 60, entonces hay 38. Entonces cada artista, de esos 38, recibimos una pieza de cada uno. Hacía referencia a ese texto, ¿no?, que te llegó, que te hizo aceptar la propuesta, y decías ediciones venales, es decir, que tiene que ser todo igual. Sí. ¿Qué más características tiene? Pues el tener una obra original, de un grabado, que puede ser calcográfico, una serigrafía o un gofrado, o cualquiera de las técnicas que tenemos en esta carpeta, que hay un montón de ellas reunidas. Una obra original de un artista grabador, eso es muy interesante y pues es algo codiciado, ¿vale? Sí. Por un artista también. Bueno, también es interesante que hay obras de artistas nacionales e internacionales, entonces pues bueno, también te atrae la idea de, aunque no los conozco, yo luego a mí siempre me ha gustado intercambiar obra con gente que conozco, y bueno, pues a estos no los conozco, pues estoy encantada de tener esa exposición. Bueno, tendremos las dos nuestra obra de cada una en casa. Así que eso desde luego se siente como un orgullo, ¿no?, un privilegio, ¿no?, el compartir espacio, el verla expuesta, porque claro, vosotras, entiendo, ya habéis estado, veíamos de hecho las imágenes en esa exposición. ¿Qué supone para vosotras ver vuestro grabado ahí expuesto en Soria, ciudad donde os desarrolláis profesionalmente? Bueno, es un orgullo también. Yo, que aquí soy forastera casi ya, ¿no? Poco me falta para considerarme soriana también.
pero para mí estar junto a los compañeros de trabajo y junto a artistas aquí hay muy buen nivel de grabado de América del Sur y de otros sitios de Europa y de Castilla y León, me parece, vamos, un orgullo. Sí, de hecho, a la inauguración vinieron como otras 6 personas. Sí, vinieron artistas. Bueno, unos eran andaluces y vinieron de Valladolid, algunos. Sí, vinieron a la inauguración, sí. Componentes que no eran de Soria, pero vinieron a Soria y eso también atrae un público interesado en el arte a la ciudad y a este espacio. ¿Qué tiene también el grabado de especial? Bueno, yo tengo que decir que mi obra no es grabado, así que bueno, yo hablé con Fermín, le expliqué que yo lo que quería hacer era una obra múltiple. Mi obra en realidad es una rotura al papel y un cosido al papel que repito siempre igual, las 60 veces. Y el grabado lo que tiene de especial yo creo que es un poco el abaratar la obra de arte, por ejemplo, no sé, si uno va a Arco, a lo mejor no se puede comprar una pintura porque puede ser muy caro, pero el grabado siempre es más accesible en Arco o en cualquier otra feria o en una galería de arte. Entonces, bueno, es una manera de poder acceder al coleccionismo, por ejemplo. En este caso ya somos coleccionistas. El grabado lo que tiene también es que tú puedes reunir muchas técnicas dentro de una sola, ¿vale? Tienes que ser bueno con el dibujo. Tienes que tener una perspectiva de cómo va a quedar esa obra impresa en el papel, porque tú lo que haces es trabajar sobre una matriz. Entonces tienes que adelantarte un poquito a ver cómo va a pasar, qué va a pasar. Cuando yo hago esto sobre el zinc, sobre la madera, sobre el plástico, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces te adelantas y hay que también tener esa posibilidad. Ser un grabador, un artista grabador requiere de algún tipo de, pues eso, de talento que trabaja sobre todo, también. Cristina, precisamente con esa explicación nos dabas a lo mejor algunas pinceladas, ¿no?, de cuál es el proceso creativo. Me quiero interesar precisamente por ese proceso. ¿Cómo comienza una obra de grabado en este caso? Bueno, puede comenzar con una idea que plasmas en un papel y que ese dibujo lo puedes calcar sobre una matriz de cobre o de zinc y ese dibujo que calcas, ese dibujo tuyo propio que calcas con un papel de calco, no sé si recuerdas los papeles de carbono, bueno, pues lo puedes poner, lo rascas un poquito y ese rascado va a un ácido, va a morderse con un ácido y puedes sacar de ahí diferentes grises, diferentes volúmenes, diferentes formas. A partir de ahí puedes hacer un montón de cosas sobre el metal. Luego también hay grabado en piedra, puedes utilizar linóleo, la madera, silograbado, yo qué sé. Yo he utilizado, por ejemplo, silograbado y risografía. Son dos técnicas completamente diferentes. Sí, bueno, y luego lo que une la exposición también es el soporte común. O sea, Fermín lo que hizo es darnos a todos el mismo papel, es decir, que cuando entras a la exposición todos hemos tenido el mismo soporte y la variedad creativa pues es múltiple. No solo en cuanto a técnicas, sino también porque yo creo que bueno, la técnica está un poco al servicio de la idea, de lo que tú quieras expresar, y entonces pues bueno, hay pues obras más figurativas, más abstractas, en fin, hay una diversidad, pues cada uno utiliza su lenguaje, el que use en su obra plástica habitual, vaya la que tenga. Fíjate que lo comentábamos antes, hablábamos un poco, ¿no?, de que sí que tienen todos un elemento en común, que es esa obra realizada sobre un soporte a sangre. Ahora hablaremos de en qué consiste, pero como bien indicas, Gloria, cada uno de ellos puede ver la libertad creativa que tiene cada uno de los autores y se ve impregnado en las obras, porque no hay un eje vertebrador de toda la exposición en lo que respecta a temática. No, la temática era completamente libre, tú podías realizar una obra, pues continuidad de tu obra personal. En mi caso, por ejemplo, que yo uso materiales un poco pues domésticos, o he utilizado mucho la tierra, siempre referencia al horizonte, pues esa era mi temática. Otros han utilizado, yo creo que su temática
la que tienen en su lenguaje artístico habitual, ¿no? Porque todos tienen trabajo personal. Y no, el papel sí era una unidad, pero el tema, en este caso, sé que hace otras carpetas, porque esto lo distribuye él en unas carpetas que, por ejemplo, ha hecho una carpeta por la paz, entonces al artista se le daba ya un tema, pero no ha sido el caso en esta propuesta de Amalgama 10, no, era un tema libre. Desde luego sí que guarda en común quizá el concepto en lo que respecta al tipo de pintura en la que se ubica el de contemporánea. Hablabais antes del cariz internacional que tiene, porque es la 10ª edición de Amalgama y dice Internacional Contemporánea. Sí, todos estamos vivos, así que acabamos de participar, o sea que somos artistas que no, vaya que le hemos entregado nuestra carpeta, entonces pues claro, es arte contemporáneo porque estamos... Vamos a presentar además tu obra. Te quiero preguntar en tu caso, Cristina, cuéntanos cuál es la temática que has escogido y que pretendes plasmar a través de ese grabado. Bueno, yo suelo trabajar mucho con las formas geométricas y hay una forma geométrica que ya forma parte de mis obsesiones, que es los cubos en isométrica. Y en este caso, en esta obra que sale ahora en pantalla, hay un contraste del uso de ese patrón, ¿no? Que son los cubos que salen en volumen. Tenemos la risografía, que es la parte que está a color, que plasma un suelo hecho en cerámica, hecho en barro, ¿no? Con un vitrificado. Y es un suelo que está ubicado en una sacristía en la iglesia de Nápoles. Entonces está muy pisado, muy pisoteado, se ve el descascarillado del uso y se ve el fondo del material, que es el barro. Y luego el fondo, lo que está completamente en blanco y no tiene color, es una silografía con un gofrado. Entonces es todo lo contrario, se puede ver las formas muy geométricas, muy definidas, también de un volumen, en isométrica, y el contraste con lo más redondito y otro tipo de material, con dos técnicas diferentes. Eso era lo que quería plasmar. ¿Cuánto tiempo te ha llevado llevar a cabo precisamente esta obra? Pues me ha llevado unos 6 meses, 6-7 meses me ha llevado a hacer esta pieza, con todos los materiales y ya hecha, las láminas, la impresión, pensarlo, llevarlo e imprimirlo, sí. Es que es un largo proceso, desde sí, que te proponen esta iniciativa hasta que das con la idea. En tu caso, cuéntanos, Gloria. Pues a ver, en mi caso es una obra que nace de la pérdida de un ser querido, y entonces yo lo que pensaba era hacer una herida al papel. Esa herida es, como ya he dicho antes, he trabajado mucho sobre el paisaje, el horizonte. Entonces esa herida es simplemente una línea horizontal, digamos que es como un poco conceptual, ¿no? Que mide exactamente lo mismo en todas las 60, porque bueno, yo me hice mi plantilla, ¿no? Para poder cortar eso. Y después hay un hilo rojo, ¿no? Que hace alusión a la curación de esa herida, de ese corte. Y bueno, lo cosí con es un poco como una cicatriz, ¿no? Cuando te haces la herida, la cicatriz la coses y luego ya curará, ¿no? Y entonces, bueno, elegí una lana que, digamos, tiene pelito porque es un poco sensual, y cosí pues 60 veces esas puntadas, y, sí, y bueno, el proceso de sanación supongo que habrá empezado ahí, o mientras la estuve cosiendo, no me gusta mucho que me hagan la pregunta del tiempo, porque claro, el tiempo, por si me la vas a preguntar, el tiempo es muy relativo, porque hasta que concibes la idea hay un tiempo que no es medible. Quizá sí hay un tiempo medible de cuánto tiempo yo he estado haciendo la rayita, o sea, con el cúter, la herida, y cuánto tiempo he estado yo cosiendo. Bueno, pues no sé decir las horas, pero por lo menos 3 fines de semana a 10 horas, pues bueno, 30, 40, no sé, 50 horas, no sé, porque tampoco me pongo un reloj, no sé cuánto Pero me interesa lleva. especialmente, fíjate, ese otro matiz, ¿no? Ese otro punto de vista que mencionabas, ¿no? Del tiempo no medible, en lo que respecta a cómo claro, surge. es que ese tiempo no es medible, porque tú estás dándole vueltas. De hecho, bueno, Fermín tuvo que tener bastante paciencia conmigo, porque bueno, pues yo estaba ahí
en un proceso un poco malo de personal y no sabía, pero estaba a la vez intentando hilar qué idea hago y claro, tenía que plasmar un poco ese momento. Y bueno, pues ese tiempo no es medible, no se puede... ¿Cuánto tiempo yo he estado pensando qué es lo que voy a hacer en ese papel? Con el papel ahí cortado, o sea, yo siempre a los alumnos en clase les digo, bueno, lo peor es el horror vacui. Pues el horror vacui me persiguió durante mucho tiempo haciendo este trabajo porque no sabía cómo romper el hielo. Sí sabía que no iba a utilizar una técnica de grabado tradicional, eso sí lo sabía desde un primer momento, sabía que iba a usar quizá hilo, empecé con muchos colores, sin colores, con negro, con... en fin, pruebas por allí, por el taller. ¿Eso también es tiempo o no es tiempo? Las pruebitas que tengo por allí, pues sí, es tiempo. Entonces, cuando te dicen el proceso de trabajo artístico es una vida, no es un tiempo, sí. Pero quiero decir, yo siempre estoy intentando también, crear cosas, no sé. Qué bonita esa él nos dio 2 años para concebir Casi 2 años, sí, pero bueno, al principio... Ya está preparando la siguiente edición, sí. De hecho... Pues año y medio, porque llegó la propuesta como en junio, me acuerdo de tener la carpeta en la escuela como a final de curso y a ver quién quería participar y hemos tenido que entregar en diciembre, y me permitió entregar en enero. El editor te da tiempo. Sí, tiempo. Pero a ver, tiempo ha habido. Otra cosa es que luego... Que te puedes equivocar con la técnica, Yo, por ejemplo, empecé con una diferente, empecé con un metal. Y ahora cabe con estas 2 cosas, o sea... Sí, porque has descrito técnicas tradicionales y en realidad la risografía ya no es tan tradicional la que has usado. No, para nada. El gofrado sí, el gofrado es la técnica, es tan bonito esta parte que está en el papel, que hace que el papel suba y baje, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que es igual tradicional, pero la risografía... No, pues, la risografía no, es todo un contraste. La pieza que yo he hecho es muy de contraste, pero vamos, que he cambiado de idea, ¿eh? Desde que empecé a pensar hasta el final lo que he entregado, he cambiado de idea. Pero bueno, eso está bien, así. Es que una persona que no duda es imposible. Un poco raro, ¿no? También se me ocurre decir, para el que vaya a ver la exposición y para que vea las obras de los demás, es que cada plancha, cada color, cada proceso es una plancha distinta, es decir, en casi todas las técnicas, si tú tienes negro, rojo, ya has hecho 3 planchas distintas, un poco, digamos, por si hay alguien que no conoce la técnica del grabado. Pues ha sido un placer teneros, Gloria, Cristina, sobre todo esta conversación para darnos a conocer el trasfondo que tiene una sola lámina que estamos viendo, pero que están expuestas 38 de ellas en ese espacio Alameda que decíais aquí de la capital soriana hasta el 22 de marzo, así que anímense y acudan a verlo. Ha sido un placer teneros.